Obras póstumas, Allan Kardec, segunda parte, extractos in extenso extraídos del libro Previsiones acerca del espiritismo. Mi iniciación en el espiritismo, segunda parte. Fue allí donde hice mis primeros estudios sobre espiritismo, más fundamentados sobre las observaciones que sobre las revelaciones. Apliqué a esta nueva ciencia, como lo había hecho siempre, el método experimental. Jamás senté una teoría preconcebida. Observaba con atención, comparaba, deducía y sacaba conclusiones. De los efectos me remontaba a las causas mediante la deducción y el encadenamiento lógico de los hechos y admitiendo la viabilidad de una explicación solamente cuando podía resolver ella todas las dificultades inherentes al problema. Ese es el procedimiento que utilicé durante toda mi vida, a partir de los 25 o 26 años. De entrada comprendí la gravedad de la investigación que emprendía y entreví en esos fenómenos la clave del oscuro y controvertido problema del pasado y el porvenir de la humanidad, la solución y la respuesta a todas mis búsquedas. Se trataba de una revolución completa en las ideas y las creencias. Por lo tanto, debía actuar con circunspección y no a la ligera, ser positivista y dejar los ideales de lado para evitar afirmaciones ilusorias. Una de las primeras constataciones que realicé fue que los espíritus, siendo las almas de los hombres, no poseen ni la soberana sapiencia ni la soberana bondad. Su saber está limitado al grado de progreso alcanzado y sus opiniones solo valen como algo relativo y personal. Esta verdad, reconocida desde un principio, me preservó del grave error de creer en la infalibilidad de los espíritus y me impidió formular teorías prematuras basándome en una sola o en unas pocas opiniones. El solo hecho de la comunicación con los espíritus probaba la existencia del mundo invisible que nos circunda. Ese era ya un punto de capital importancia, un campo vastísimo abierto a nuestras exploraciones, la clave de una infinidad de fenómenos inexplicados. El segundo punto a tener en cuenta, y no menos importante, era el conocimiento de ese mundo, de sus costumbres. Pude observar que cada espíritu, en razón de su posición personal y de sus conocimientos, me desvelaba un aspecto, así como se llega a conocer el estado de un país a través de la totalidad de sus habitantes, interrogándolos a todos, ya que cada uno nos enseñará una cosa distinta y ninguno por sí solo podrá darnos una explicación general. El observador debe lograr las notas finales ayudado por documentos de diversos orígenes, comparados, coordinados y controlados los unos con los otros. Actué con los espíritus como lo hubiese hecho si fuesen hombres. Fueron para mí, desde el más pequeño al más grande, medios para informarme y de ningún modo reveladores predestinados. Con esa disposición emprendí y llevé a cabo mis estudios espíritas.
observar, comparar y juzgar fueron la regla que siempre seguí. Hasta entonces las sesiones en casa del señor Baudin no tenían una finalidad determinada. Decidí por ello darles un giro determinado y obtener respuestas que me interesaban desde el punto de vista de la filosofía, la psicología y la naturaleza del mundo invisible. Llegaba a cada sesión con una serie de preguntas preparadas y metódicamente ordenadas, las que siempre fueron respondidas con precisión, profundidad y de una forma lógica. Desde ese momento las reuniones cambiaron de carácter. Entre los asistentes se contaban personas serias, vivamente interesadas por ellas. Si alguna vez yo no podía asistir, la sesión carecía del programa de trabajo a desarrollar. Las cuestiones fútiles habían perdido todo atractivo para la mayoría de los participantes. En un comienzo solo buscaban instruirme yo. Más tarde, cuando vi que se iba conformando un todo y tomaba proporciones de doctrina, decidí publicar esas enseñanzas para beneficio de todos. Esas preguntas ampliadas y desarrolladas fueron la base de El Libro de los Espíritus. En 1856 concurrí a las reuniones espíritas de la calle Tiqueton, domicilio del señor Roustan y la señorita Japet, sonámbula. Las sesiones eran serias y ordenadas. Las comunicaciones se obtenían por intermedio de la médium señorita Japet, con la ayuda de la cestilla. Mi trabajo estaba prácticamente terminado y constituía casi un libro, pero yo trataba de revisarlo con otros espíritus y la colaboración de diferentes médiums. Se me ocurrió hacer de ello temas de estudio en las reuniones del señor Roustan, mas al cabo de varias sesiones los espíritus dijeron que preferían realizar la revisión en intimidad, asignándome ciertos días para trabajar con la señorita Japet, con el propósito de evitar las indiscreciones y los comentarios prematuros del público. No me contenté, sin embargo, con esa verificación, pues además eso me habían recomendado los espíritus. Cada vez que la ocasión se presentaba y las circunstancias me ponían en contacto con otros médiums, aprovechaba la oportunidad para someter a los espíritus las cuestiones más espinosas. Así fue como más de 10 médiums colaboraron en el trabajo de la comparación y selección de todas esas respuestas coordinadas, clasificadas y analizadas 1000 veces en el silencio de la meditación. Surgió la primera edición de El Libro de los Espíritus, aparecido el 18 de abril de 1857. En las postrimerías de ese mismo año, las dos señoritas Baudin se casaron. Las reuniones no se realizaron más y la familia de ellas se dispersó. Pero entonces mi círculo de relaciones se extendió y los espíritus multiplicaron para mí los medios por los cuales pudiera recibir sus instrucciones para mis trabajos ulteriores.